¿Tienen Mateo 24, 2 al 4? You have Matthew 24, 2-4. Ok, vamos a leerla. Dice, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no guardará aquí, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verse 2 says, do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. As Jesus was sitting down on the Mount of Olives, the disciples came to ask him privately. Tell us, they said, when will these things happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. Si usted se da cuenta, If you notice, todo lo que la escritura dice acerca de Jesús, everything that scripture says about Jesus, acerca del Padre, acerca de la creación, about the Father, about creation, es una verdad is a truth la cual ya ha sido manifestada that has been manifested, y hay un cumplimiento todavía que está por manifestarse. and there's a fulfillment that is about to pass. Pero Jesús dice algo muy importante. But Jesus says something very important. Mirad que nadie os engañe. Look, that no one deceives you. Voy a continuar con voy a hacer un repaso y voy a continuar a terminar lo que comencé el jueves de la semana I pasada. will review what I preached and continue what I preached last Thursday. Pero una de las cosas que tenemos que entender, Something that we have to understand, y voy a salirme un poquitico de la prédica para comentarle algo que comentaba ayer con los intercesores aquí en la mañana. I'm going to get out the preaching just to say something I spoke with the intercessors. Alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿por qué será que nosotros no nos apropiamos de las bendiciones? Someone asked me, Pastor, why we don't take hold of the blessings? Y una de las cosas por las que yo le comentaba todo esto a ellos es porque estamos viviendo tiempos proféticos I said this to them because we're living in prophetic times en donde vemos la manifestación profética where we see the prophetic manifestation llevándose a cabo. coming to pass. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido se está cumpliendo. What God has spoken, what He promised is coming to pass. Ahora, el punto está The point is en where que todo lo que Dios ha dicho, más allá de que es verdad, que es lo más importante, all that God has said is truth, which is most important, tiene un tiempo para el cumplimiento. has a time for its fulfillment. Pero si nosotros como creyentes But us as believers, no nos apropiamos we don't take hold y no nos convencemos, and we don't convince ourselves. ¿qué es convencerse? What is to convince yourself? Convencer es creer, It's diga to creer. believe. It's say believe. Entonces, yo le decía ayer, hablando con la gente que estaba aquí en la mañana, I was speaking to the people in the morning. le hablaba de muchas cosas que Dios busca, entre muchas cosas, una importante es la obediencia. God looks for obedience. Diga obediencia. Say obedience. Hijo, yo no sé si soy yo, si yo tengo un problema, pero yo no sé si son ustedes, pero se me van a los extremos. Primero estaba caliente, ahora parece un refrigerador de carnes. Así fue el domingo. Traten de buscar el medio, por favor, ¿sí? Sentido común. Yo sé que ya no soy un muchachito, pero tampoco me estoy en la andropausia. Entonces, le decía, una de los requisitos, o si usted se da cuenta, If you notice, Dios no nos ha puesto mucha demanda. God doesn't put a lot of demand on us. Dios habla de la santidad, He speaks about Dios holiness, habla de la obediencia. about obedience. Diga obediencia. Say obedience. Ahora, el problema de la obediencia The problem of obedience no es saber la is obediencia, not to es know cumplir la obedience, it's to obediencia. fulfill it. Porque una de las cosas que sucede con nosotros, los seres humanos, Something that happens to us human beings, es que al ser humano le cuesta mucho obedecer. it costs the human beings a lot to obey. La obediencia, usted le dice algo a alguien You tell somebody something, y la persona
obedece de acuerdo a su conveniencia, and they obey according to their convenience, no de acuerdo a la verdad. not according to the truth. Entonces, ese es uno de los primeros conflictos que tienen los creyentes. That's one of the first conflicts that believers have. Ahora, el problema más serio, The most serious problem, sacando la santidad, taking out holiness, sacando la obediencia, taking out obedience, es la fe. is faith. Le decía, ahí es donde se genera todo. That's where everything is generated. Porque la fe Because faith no tiene requisitos. Doesn't have Y por requisites. favor, yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir. I want you to understand what I'm about to tell you. No quiero que usted me vaya a sacar un texto de un contexto, un contexto de un texto, en take el me out of sentido de lo que context. voy a decir. Usted para creer algo, lo único que necesita es fe. For you to believe something, all you need is faith. Usted no necesita santidad y obediencia. You don't need holiness or obedience. Por eso le advertí, para I que usted no warned me you. vaya a malinterpretar. Don't misunderstand me. Porque si usted se da cuenta, hay mucho impío There's a lot of unbelievers que viven mejor that live better que muchos creyentes. than many believers. Y tienen pecados y tienen And maldiciones. they're full of sin and curses. Pero a la hora de creer, ellos creen más. But in the time to believe, they believe more. Y creer And es believe obedecer. is obeying. No hay otra cosa. There's no other thing. Entonces, cuando Jesús dice, mira que nadie os engañe, So when Jesus says, watch nobody deceive está you, hablando de que si tú crees Eso. algo, si tú estás convencido de if you algo, believe something, if you're convinced of something, no hay nadie que te pueda engañar. there's no one that can deceive you. ¿Me dicen amén? You say amen? Si usted no sabe If you don't know, para qué Dios lo trajo a usted aquí, for what God brought you here, si usted no sabe el propósito por el cual Dios lo trajo acá, you usted don't know the nunca va a purpose, ser bendecido. why God brought you here, you will never be blessed. Usted tiene que saber para qué Dios lo trajo acá. You need to know why God brought you here. Usted no vino a este ministerio por accidente o por casualidad. You didn't come to this ministry because of an accident or a casualty. Usted vino acá porque Dios es un Dios de You propósitos. came here because God is a God of purpose. ¿Y por qué le digo que Dios es un Dios de propósito? Why do I tell you God is a God of purpose? Porque la mayoría de ustedes para poder llegar acá tuvieron que estar primero en otros lugares. Because in order for you to come here, you first have to be somewhere else. Y en esos lugares ustedes tuvieron una temporada. And in that place, you were there for a season. Pero llegó un momento en que ustedes abrieron los ojos. But there was a moment that you opened your eyes. Hubo algo en el There espíritu was something in the spirit que les dijo que había más. that said there was more. Algo que les produjo más hambre. Something that provoked hunger. Algo que les dijo que no se conformaran. Something that said do not conform. Y no porque el lugar donde ustedes estaban era malo, And not because the place you were at was bad, sino porque había una but limitación. there was a limitation. Una cosa es que usted limite a Dios There's something that you limit y God, otra cosa es que Dios esté limitado. or that God is Y limited. Dios no conoce los And límites. God does not know any limits. Dios no tiene límites. He does Nosotros not somos have los any únicos limits. que limitamos a Dios. We're the only ones that limit God. Entonces la obediencia Obedience es un factor muy importante. is a great factor. Le voy a dar un testimonio. I'm going to tell you a testimony. Cuando yo le decía a los muchachos, I told the boys, yo llegué a pactar, I packed a it hacer pactos con mi tarjeta de crédito de cantidades de miles de dólares. with my credit card in amounts of thousands. Y llegaba un momento en que yo decía, pero ven acá, yo no veo nada. And I said, I don't see anything. ¿Será que yo estoy moviéndome por emociones o por sentimientos? Am I moving because of my emotions? Y lo que yo no lograba discernir o entender And what I didn't discern or understand es que Dios estaba trabajando en el tiempo mío. is that God was working in my time. Porque usted sabe que usted tiene un tiempo. You have to know that you have a time. Usted tiene una temporada. You have a season. Y si usted no entra en esa temporada, usted se va a quedar por fuera If de la you bendición de enter Dios. into that season, you will be Cu- out of that blessing of Cuando God. le hablo de una temporada, se lo voy a hablar en palabras modernas. When I speak to you about the season, I'll El speak to you in tiempo simple del terms. boom. It's in the time of a boom. Dese cuenta, se lo llevo al plano musical o artístico. I'll take you to the artistic De world. repente sale un grupo musical cristiano muy bueno. Christian
group comes out, No very quiero good. nombrarle a nadie ahora porque me meto en I problemas. don't want to name anyone right now Y because I'll usted de get in repente trouble. lo ve sacar una canción y todo el mundo quiere ir a los conciertos. They put out a song, everybody wants to go to their concerts. Usted escucha las canciones en todas You partes. listen to the songs everywhere. Pero pasan los meses But months pass, o pasa un año y Or ya year. usted más nunca vuelve a escuchar de ese grupo. and you never hear that group anymore. Y una de las cosas es que todo tiene una temporada, Everything has a season, pero la palabra but the word nunca tiene temporada. never has a season. La palabra es la misma siempre. The word is the same always. Lo único que cambia la palabra The only thing that changes the word es la fe suya. is your faith. Porque la palabra es la misma. Because the word is the same. Lo diferente de la palabra es la fe. The difference of the word is your Porque faith. dice la Biblia, conforme a tu fe será hecho. Because the Bible says, according to your faith, it shall be done. En pocas palabras, conforme a como tú In crees, short words, according to how you believe, a como tú miras las cosas. how you see things. Entonces nosotros los seres humanos Us human beings, muchas veces no entendemos we don't understand y como no vemos el resultado inmediato, because we don't see the immediate result. nosotros nos rebelamos We rebel o desertamos. or we desert, Y lo que no sabemos es que estamos en un tiempo de prueba. and we don't understand that we're in a time of trial. Entonces cuando Jesús dice, mira que nadie os engañe, When Jesus says, look that no one deceives te you, está diciendo, permanece. he is saying remain. Te está diciendo que debemos permanecer. He's saying we must remain. ¿Mm? ¿Y qué es lo que dice Jesús? And what does Jesus Dice, say? porque vendrán muchos en mi nombre, Because many will come in my name, diciendo, yo soy el Cristo, y Sí. a muchos engañarán. saying I am the Messiah, and will deceive many. Por eso es que hay cosas que usted hace, There's things hay that you cosas que a do usted le han sucedido, that have occurred to you, y el problema, yo diría, el problema más grande, the greatest problem, I would say, más allá de que sea la fe, above beyond faith. ¿por qué? Porque yo le vuelvo a decir a usted lo mismo. Why? Because I'll tell you the same thing. Usted puede ir a todas las conferencias, You can go to all the conferences, a las conferencias habidas y por haber con los hombres de mayor revelación que Dios está utilizando en estos tiempos. but the man with the greatest revelation that God is using in these end times. Y el primer cliché que la mayoría de los cristianos tiene cuando escuchan una palabra es wow. And the first cliche that a Christian says when they hear the word is wow. Pero el wow no te va a transformar. But the wow will not transform you. El wow no te va a sanar. But the wow will not heal El you. wow no te va a prosperar. The wow will not prosper you. El wow no va a restaurar tu familia ni tu matrimonio ni va a liberar a tu suegra. The wow will not transform your marriage or deliver your mother-in-law. You're doing great job. Especially that, the last part. ¿Por qué? Porque no nos apropiamos de lo que la palabra dice. Because we don't take hold of what the Usted word tiene que says. entender You need to understand de que cuando el hecho de que usted escuche una revelación when you hear a revelation y usted no la toma, no se apropia de ella, and you don't take hold of usted it, mismo se está engañando. you're deceiving Por yourself. eso Jesús dice, mira que o nadie os engañe. That's why Jesus said, let no one deceive you. Cuando hay una revelación de algo, When there's a revelation of something, hay un impulso dentro de usted. there's an impulse inside Algo of que te you. dice es tuyo. Something that says it's Y yours. cuando hay algo que te dice que es tuyo y tienes la convicción, a ti no te importa el tiempo. And when it says it's yours and you have that conviction, you don't care about the time. Porque el tiempo solamente es un proceso, Because time is only a process. es una etapa para llegar a la meta, It's a time to get to the goal. en donde tienes que permanecer Where you have to remain, y lo que te va a mantener que permanezcas es que tú mismo te persuadas. and will allow you to remain is ability Entonces yo le for you decía a to ellos, persuade yourself. yo no veía cuando hacía pactos, I didn't see anything where I would make pacts. pero pasó el tiempo But the time passed, y cuando llegué a esta ciudad and when I came to this city, empecé a ver los resultados de lo que había pactado. I saw the results of what I pacted. Entonces tú no sabes, You don't know. hay semillas There are seeds que van a florecer en el momento, that will flourish pero in the hay moment. semillas There que will se be van a seeds demorar más en florecer. that will take more to Y flourish. escúcheme esto, Now listen to this. a veces la mejor semilla es la que se demora más en dar fruto. Sometimes the best seed is the one that takes more Dele un to aplauso al flourish. Señor, por Give a favor. round of applause to the Déselo Lord. con fe. Give it to him with faith.
Entonces, la gente viene a la iglesia, People come to church, vienen a oír la palabra, they come to hear the word, pero ¿saben algo? but you know something? Y analizan la palabra. And they analyze the Si usted word. se da cuenta, los teólogos son analíticos. If you notice, theologians, they're Ellos te analytics. estudian, They study, te buscan la historia. they will look for the story. No quiero alargarme. En Facebook salió en estos días un predicador hablando que llevó la sangre de Jesús, que la vio y se la llevó a un laboratorio. No sé si lo vieron ustedes en There Facebook. was someone on Facebook that said they found the blood of Jesus and they took it to a Y laboratory. ese es el problema más grande que tenemos. And that's the greatest problem we have. Mientras nosotros no tengamos discernimiento en el espíritu, siempre vamos a estar engañados o nos vamos a dejar engañar. When we don't have discernment in the spirit, we will be deceived or we will be allowed for others to deceive Si us. usted no sabe que esta es su casa, If you don't know this is your usted no house, solamente está perdiendo el tiempo, sino usted mismo va a vivir engañado. you're not only wasting your time, but you will live in deceit. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de tiempos, pero también de lugares. Because God is a God of time, but also of places. Entonces, mire lo que dice, tenemos que tener discernimiento. Look what it says. We're supposed to have discernment. ¿Para qué es el discernimiento espiritual? What is spiritual discernment for? ¿Para qué es el discernimiento? What is discernment for? Es para ver donde no se puede ver. It's to see where you cannot see. El discernimiento espiritual es el lado ciego tuyo en lo natural. Ese es el discernimiento Spiritual espiritual. discernment is your Lo blind que side en lo in the natural natural. tú no puedes ver, en lo espiritual lo puedes discernir. What in the natural you can't Por see, eso es you que can no puedes discern in the tomar spirit. decisiones That's why you can't take si decisions no tienes if you discernimiento. don't have discernment. Algunos de ustedes Some of you piensan que porque oran, think because you que porque pray, leen la palabra, because you read the word, porque repiten lo que dice la palabra, because you repeat what the word usted says, puede tomar una decisión you can take a y decision, la decisión es acertada. and the Pues decision déjeme is decirle, approved. no lo quiero desanimar, que si usted no tiene discernimiento, usted simplemente va a ser una persona con un ritual. I don't want to discourage you, but if you don't have discernment, you'll be another person with a ritual. Hay que tener discernimiento. You need to have discernment. Hay que tener discernimiento para todo, You need to have discernment for para everything. leer, To para read, orar, to pray, para hacer negocios, to do business, para hacer amistades. to have friendships. Necesitamos el discernimiento espiritual. We need spiritual Por discernment. eso la Biblia dice, por falta de conocimiento la gente perece. That's why the Bible says, because of lack of knowledge, my people perish. ¿Sí se dio cuenta que dije gente y no dije pueblo? Porque es una mala traducción. How do you say gente en inglés? People. Yo no nací en un pueblo, yo nací en una ciudad. I wasn't born in a Pero no quiero complicar el town. I was born in evangelio. a city. Mejor no toco ahí. Dice Joel 2:28. Joel 2:28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué va a derramar él? What will he pour? Su espíritu sobre quién? His spirit over Sobre what? toda carne. Over all flesh. Y mire eso, solo uno que tiene discernimiento dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Says your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, and your young men will see visions. Usted no va a ver a un carnal You will not see a fleshly person teniendo discernimiento, having discernment, porque el carnal todo lo ve carnal. because the fleshly person sees everything Pero in the cuando usted flesh. es una persona espiritual, But when you're a spiritual usted person, no solamente puede discernir, not only can you discern, sino que usted puede reconocer but you can recognize lo que es mejor de Dios para usted. what is the best for God for your life. Entonces, nuestra época Our season está en la habilidad en que podamos ver. is in our lo ability que to see, podamos ver. or what we can see. Entonces, el discernimiento espiritual es ver donde no se puede ver. Spiritual discernment is to see where you cannot see. Este es un don del Espíritu It's a gift of the Spirit para percibir lo que está en el Espíritu. to perceive what's in the Spirit. Su propósito es mirar dentro de la naturaleza Its purpose is to see in de lo nature que tiene velo. of what it has behind the veil. Pero debemos tener en cuenta que debemos discernir. We have to take account that we have to discern. Entonces, es lo primero que debemos hacer es remover el velo que hay dentro de nuestros The corazones. first thing we have to do is to unveil our hearts. Hay cosas que nosotros hacemos por el corazón There are things that we do y because no of por our el heart, espíritu. not because of the Spirit.
y achacamos o decimos que lo hicimos porque fue en el Espíritu. And we say that that we did it because ¿Por of the qué? Spirit. Porque mezclamos las emociones con lo espiritual. Because we mix our emotions with the Spirit. Por eso es que a veces actuamos erróneamente. That's why we act in error sometimes. Usted no puede decir que usted es espiritual y usted toma una decisión y usted se equivocó. You cannot say you're spiritual and you make a decision and you made Porque an error. usted le estaría diciendo a Dios que Dios es un mentiroso y es imperfecto. And you would tell God that He's a liar and He's imperfect. Porque Dios todo lo hace perfecto. Because God does everything perfect. Y lo primero que usted tiene que entender es que Dios es espiritual. And the first thing you have to understand is ¿Cuántos that God dicen is amén a spiritual. eso? How many say amen to Amén. that? Entonces, debemos mirarnos a nosotros y medir nuestras necesidades We have to look at ourselves and measure our needs y quitar el velo. and take away the veil. La capacidad que tenemos de ver lo que es externo The capacity that we have to see what's external viene de la revelación que Cristo nos da comes from the revelation that Christ gives us de ver lo que está en el interior. to see what's in the interior. Escuche esto. Listen to this. Para percibir To perceive, debemos cegarnos a lo que parece aparente. we have to blind ourselves from what sees apparent. Muchas veces vemos o tomamos decisiones por la apariencia. We make decisions a lot of times because of appearance. ¿A cuánto les ha pasado eso? How many has it happened to? ¿Uno, dos, solamente tres? Only one or two or three? Bueno, yo lo voy a ubicar a usted, a todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, Everyone, including me. para que usted no se crea que usted es perfecto. So you don't think that you're perfect. Amén. Amen?